El salón de Lady Harrow estaba inundado por la luz de una mañana de mayo, pero Selina Moore se sentía como si estuviera sentada en la sombra. Sostenía una taza de té ya frío, sin atreverse a beber. Cualquier movimiento podría atraer una atención que, en ese momento, era lo que menos deseaba. A su alrededor, la conversación de una docena de damas reunidas para la tradicional recepción de tarde fluía como el agua alrededor de una roca. Las voces tintineaban, las risas estallaban aquí y allá, y los abanicos se abrían y cerraban con un ligero chasquido. Pero ninguna mirada se detenía en Selina más de un instante. Un año atrás, todo era diferente. Un año atrás, ella habría estado en el centro de ese círculo, joven, deseada y colmada de atenciones. Su risa habría sido la más sonora, su opinión la más esperada. Su padre aún vivía. El título de varón todavía tenía peso y nadie se atrevía a susurrar a sus espaldas. Pero ahora su padre llevaba 6 meses muerto. El dinero escaseaba aún más y su reputación se había hecho añicos en una sola noche, en el baile del duque de Rutland. Por un solo beso. Selina dejó la taza en el platillo con un leve tintineo, y Lady Harrow, la anfitriona, una mujer bondadosa pero cautelosa, le lanzó una mirada fugaz. Estaba llena de compasión, pero también de alivio. Selina permanecía en silencio, sin provocar escándalos, sin arruinar el ambiente. Una buena chica, obediente, rota. No estoy rota, pensó Selina, apretando los dedos sobre sus rodillas. Su vestido, de un pálido lavanda, modesto, de talle alto y mangas largas, casi monástico en comparación con los que solía llevar, susurraba con el más mínimo movimiento. Lo había elegido a propósito, el color del luto, el color de la sumisión. Que vieran que recordaba a su padre, que se arrepentía, aunque no tenía nada de qué arrepentirse. Van de tosieno, Mike. Dicen que Lord Granville ha vuelto a Londres, dijo de repente Lady Eastbrook, una mujer alta de nariz afilada y una lengua aún más afilada. Estaba sentada junto allí a la ventana, y la luz del sol convertía sus rizos grises en una aureola plateada. Lo vieron ayer en el club, bronceado como un marinero, pero igual de elegante. Selina se quedó inmóvil. El corazón le latió con tanta fuerza que temió que todos pudieran oírlo. ¿Granville? Preguntó la señora Lambert, la joven esposa de un rico comerciante, que intentaba desesperadamente abrirse paso en la alta sociedad. ¿El mismo que se fue a Italia? A Grecia, querida, la corrigió Lady Eastbrook con un ligero desdén. Y a Turquía, creo. Estuvo fuera un año. Dicen que estudiaba ruinas antiguas, los hombres y sus extrañas aficiones. Resopló, pero algo depredador brilló en sus ojos. Aunque la familia Granville siempre ha sido excéntrica, pero el título, la fortuna y el aspecto perdonan muchas cosas. Estuvo en aquel baile. Intervino alguien en voz baja. El silencio que siguió a esas palabras fue breve, pero ensordecedor. Selina no levantó la vista. Miraba su taza, las diminutas hojas de té asentadas en el fondo, y sentía decenas de miradas clavadas en su espalda. No directas, no, nadie se atrevía a ser tan grosero, pero sí miradas de reojo, furtivas, ávidas de escándalo. ¿En qué baile, querida?, preguntó Lady Harrow con una despreocupación fingida, aunque todas sabían perfectamente de qué se trataba. En el del duque de Rutland, la primavera pasada. Primavera, mayo, como ahora. Las lilas florecían en los jardines, el aire estaba embriagado por el aroma de las rosas, y ella, Selina Moore, bailaba en un salón donde las arañas de cristal proyectaban miles de destellos sobre el parqué pulido como un espejo. Llevaba un vestido rosa, delicado, etéreo, con un bordado de hilo de plata en el corpiño. Su padre le había regalado un collar de perlas que perteneció a su madre. Selina era feliz, y luego la terraza, el viento fresco, unos pasos detrás, y él. Lord Granville abandonó Inglaterra a la mañana siguiente, continuó Lady Eastbrook, como si contara una historia fascinante. No se lo dijo a nadie, ni siquiera a su propia madre, simplemente se fue.
Dicen que por aquella historia. Aquella historia. ¡Qué delicadeza! Selina casi sonrió, pero sus labios no obedecieron. Supongo que la señorita Moore recuerda aquella velada, dijo la señora Lambert, y en su voz había una mezcla de curiosidad y regocijo. Ahora todas miraban a Selina abiertamente. Ella levantó la cabeza lentamente. Su rostro, estaba tranquilo, sereno. Años de educación, bailes, visitas e interminables lecciones de etiqueta le habían enseñado a mantener la máscara. Pero por dentro, algo gritaba. Lo recuerdo, dijo con voz firme. Fue un baile maravilloso. Maravilloso, repitió Lady Eastbrook con una sonrisa que parecía una mueca. Sí, por supuesto. Especialmente la terraza, ¿no es así? Selina no respondió. Se levantó y su movimiento fue fluido, casi regio. El vestido susurró alrededor de sus piernas. Disculpe, Lady Harrow, pero debo irme. Le prometí a mi tía que la ayudaría con la correspondencia. Era mentira. No tenía ninguna promesa. Su tía Ágata, con quien vivía desde hacía 6 meses, despreciaba la correspondencia y pasaba la mayor parte del día en el invernadero, trabajando la tierra. Pero Selina no podía seguir sentada allí, bajo aquellas miradas, bajo aquellas palabras afiladas envueltas en cortesía. Lady Harrow asintió, y un destello de alivio cruzó sus ojos. Nadie intentó retenerla. Selina salió del salón, cruzó el vestíbulo con sus columnas de mármol y espejos dorados, y solo cuando estuvo en la calle, solo cuando el carruaje se puso en marcha, se permitió exhalar. Lord Granville había vuelto. No pensaba en él todos los días. No tan a menudo como en los primeros meses, cuando el recuerdo de aquella noche la atormentaba como una herida abierta. Pero él siempre estaba en algún rincón de sus pensamientos, como una sombra imposible de sacudir. Su rostro, afilado, de pómulos altos y nariz recta, con cejas oscuras fruncidas en un gesto pensativo. Sus ojos, castaño oscuro, casi negros en la penumbra de la terraza, pero con destellos dorados a la luz de las velas. Su voz, grave, con un toque ronco, cuando le susurró, «Perdóneme», y luego sus labios sobre los de ella, inesperado, tierno, y al mismo tiempo desesperado, como si él se estuviera ahogando y ella fuera su último aliento. Ella no lo apartó. Eso era lo más terrible. No lo apartó, y cuando la puerta de la terraza se abrió de golpe, cuando la luz del salón de baile los inundó, cuando se oyeron las exclamaciones, ella todavía estaba en sus brazos. El escándalo estalló al instante. A la mañana siguiente, todo Londres hablaba de ello. Lady Selina Moore y Lord Theodore Granville, dos desconocidos, invitados casuales en el mismo baile, sorprendidos en una intimidad indecorosa. Compromiso, deshonra. La boda era inevitable, pero no hubo boda. Lord Granville desapareció. Simplemente se fue, dejándola sola ante el juicio de la sociedad. Su padre intentó salvar la situación, exigió una reunión con la familia Granville, pero la anciana Lady Granville, la madre de Theo, se limitó a responder fríamente que su hijo ya había abandonado el país y que desconocía sus planes. No hubo disculpas, tampoco una proposición de matrimonio. Selina se convirtió en una paria. Su padre murió 6 meses después. Los médicos dijeron que fue el corazón, pero Selina sabía la verdad. Murió de vergüenza, de decepción, de no haber podido proteger a su única hija. El carruaje se detuvo frente a una pequeña casa en los límites de Mayfair, modesta para los estándares de la alta sociedad, pero aún respetable. Tía Ágata era la hermana menor de su padre, soltera y excéntrica. Acogió a Selina sin hacer preguntas, pero le dejó claro que la toleraría, pero difícilmente la querría. «Has vuelto pronto», observó su tía cuando Selina entró en el salón. Ágata estaba sentada junto a la ventana con un libro, su pelo gris recogido en un moño sencillo, y su vestido gris, sin adornos, colgaba de su delgada figura, como si estuviera en una percha. «La recepción fue breve», respondió Selina, quitándose los guantes. Ágata entrecerró los ojos. «¿O has vuelto a huir?» Selina no discutió. Se dirigió a su sillón favorito junto a la chimenea y se dejó caer en él.
El fuego no estaba encendido, mayo era cálido, pero miró el hogar vacío como si esperara ver algo importante allí. Lord Granville ha vuelto, dijo en voz baja. Su tía arqueó las cejas. ¿Y qué? No lo sé. Ágata cerró el libro con un golpe seco. Entonces no pienses en ello. Él no te debe nada, y tú a él tampoco. Destrozó mi vida. No, replicó Ágata bruscamente. Tú misma destrozaste tu vida cuando le permitiste besarte. Selina apretó los puños. La injusticia de aquellas palabras quemaba. Pero era inútil discutir. Todos pensaban así. Incluso su padre lo pensaba, aunque nunca lo dijo en voz alta. Ha vuelto, repitió, como si intentara convencerse de la realidad de aquel hecho. Y pronto nos encontraremos. No tiene por qué. Se encogió de hombros Ágata. Londres es grande. Evitas los bailes y las recepciones. Podrías no verlo nunca. Pero Selina sabía que eso no era cierto. El Londres de la alta sociedad era pequeño. El círculo de conocidos, aún más. Si Theo Granville había vuelto, si planeaba quedarse, se encontrarían. Y cuando eso ocurriera, ¿qué le diría? ¿Qué sentiría? No lo sabía. Solo sabía que un año de odio, de dolor, de humillación, todo ello hervía ahora en su interior como agua en una caldera. La invitación llegó 3 días después. Estaba escrita en un grueso papel color crema con un grabado dorado. El escudo de armas del vizconde de Ellesdale, uno de los hombres más influyentes de Londres. Una recepción vespertina para inaugurar la temporada. Selina sostuvo la invitación en sus manos sin poder creer que estuviera dirigida a ella. El vizconde de Ellesdale se acuerda de ti, dijo Ágata, leyendo por encima de su hombro. Oh, su esposa. Lady Clarissa siempre fue una tonta sentimental. No iré, respondió Selina rápidamente. Claro que irás, replicó su tía. Es la primera invitación en 6 meses. Si la rechazas, no habrá más. Selina miró la invitación. La fecha, pasado mañana. La hora, 8 de la tarde. Se lo imaginó, el salón del vizconde, lleno de gente susurrando sobre ella, mirándola, juzgándola. Se imaginó de pie junto a una pared, ignorada, humillada. Pero también imaginó que si no iba, si seguía escondiéndose, nunca recuperaría su lugar en la sociedad. Nunca volvería a ser ella misma. Está bien, dijo. Iré. La noche de la recepción fue clara y cálida. Selina se puso un vestido de un azul profundo, no de luto, pero tampoco llamativo. El corpiño estaba adornado con un fino bordado de hilo de plata, y las mangas, cortas y abullonadas, dejaban sus brazos al descubierto. Se recogió el pelo en un peinado sencillo, sujetándolo con un broche de perlas, sin excesos, sin audacia, solo dignidad. Cuando entró en el salón del vizconde de Ellesdale, lo primero que sintió fue el olor a rosas. Enormes ramos adornaban cada mesa. Su fragancia se mezclaba con el olor de la cera de las velas y el ligero humo de la chimenea. Habría unos 30 invitados, no más. Era una recepción íntima, casi familiar. Selina reconoció algunas caras. Lady Victoria Harcourt, la señorita Julia Crosby, Sir James Fitzroy. Todos se giraron cuando entró, y por un momento, las conversaciones cesaron. Selina levantó la barbilla y sonrió. Lady Clarissa, la esposa del vizconde, fue la primera en acercarse. Era una mujer pequeña y de rostro redondo, con ojos amables. Señorita Moore, qué alegría verla. Tomó la mano de Selina y la apretó suavemente. Está usted preciosa. Gracias, Lady Clarissa, respondió Selina, intentando que su voz sonara firme. Venga, la presentaré, dijo Lady Clarissa, y la guío a través de la sala. La siguiente media hora fue una tortura. Selina sonreía, asentía, respondía a las preguntas. Algunos invitados eran corteses, otros fríos, y algunos abiertamente curiosos. Sus miradas se deslizaban sobre ella como si evaluaran si había caído lo suficiente, como para reírse de ella, o si aún se mantenía en el límite de la decencia. Estaba de pie junto a la ventana, sosteniendo una copa de limonada que no pensaba beber,
cuando la puerta del salón se abrió y el mayordomo anunció: Lord Theodore Granville. El corazón de Selina se detuvo. Entró, y la habitación pareció encogerse a su alrededor. Era alto. Había olvidado lo alto que era. De hombros anchos, pero con una elegancia depredadora. Su rostro estaba bronceado, casi cobrizo, lo que hacía que sus ojos castaño oscuro fueran aún más expresivos. Su pelo, oscuro, casi negro, estaba ligeramente despeinado, como si acabara de caminar contra el viento. Iba vestido de forma impecable. Un frac oscuro, una camisa blanca impoluta y una corbata anudada con una elegancia despreocupada. Se detuvo en el umbral y su mirada recorrió la habitación. Selina lo supo que la estaba buscando. Y cuando sus ojos se encontraron, el mundo se detuvo. Un año entero sin verlo. Un año odiándolo, maldiciéndolo, deseando no volver a encontrarlo jamás. Pero ahora estaba allí, a pocos metros de ella, y no podía ni respirar, ni moverse, ni apartar la mirada. Su rostro se congeló por un instante. Luego, algo cruzó sus ojos. Sorpresa, arrepentimiento. No tuvo tiempo de descifrarlo. Le hizo un gesto con la cabeza, apenas perceptible, casi formal. Y se giró hacia Lady Clarissa, que ya se apresuraba a saludarlo. Selina respiró hondo. Luego, otra vez. Le temblaban las manos y dejó la copa en el alféizar, temiendo que se le cayera. Está aquí, ha vuelto. Y ahora todo va a empezar de nuevo. Theo Granville no tenía intención de asistir a esa recepción. Había regresado a Londres hacía 3 días, y desde entonces había evitado cuidadosamente los eventos sociales, ignorando invitaciones y excusándose con el cansancio de un largo viaje. Su madre lo miraba con reproche, pero no decía nada. Lady Granville sabía cómo guardar un silencio más elocuente que los gritos de otros. Pero el vizconde de Ellesdale era un viejo amigo de la familia, y rechazar su invitación habría significado atraer preguntas incómodas. Y ahora estaba en el umbral del salón, y lo único en lo que podía pensar era en lo estúpido que había sido. La vio de inmediato, como si la habitación estuviera vacía y ella fuera el único punto de luz en la oscuridad. Selina Moore estaba de pie junto a la ventana, aferrada al fino tallo de una copa, y su perfil, iluminado por la suave luz del atardecer, le recordó a un camafeo antiguo que había visto en un museo de Roma. Elegante, cincelado, casi irreal, pero era real, demasiado real y demasiado lejana. Un año atrás, en la terraza del duque de Rutland, en la oscuridad y bajo la luz de las estrellas, no había tenido tiempo de observarla bien. Recordaba la impresión: juventud, ternura, algo luminoso y frágil. Pero ahora, al mirarla bajo la luz dorada de las velas, comprendió que aquella muchacha había desaparecido. En su lugar, había una mujer. Su pelo, castaño oscuro con reflejos rojizos a la luz, estaba recogido en un peinado severo que dejaba al descubierto su largo cuello y la suave línea de sus hombros. Unos pequeños rizos se habían escapado y enmarcaban su rostro, quizás por accidente o a propósito, añadiendo un toque de suavidad. El rostro. Dios, ¿cómo había podido olvidar ese rostro? Ovalado, de pómulos altos y una barbilla obstinada. Nariz recta y delicada, labios carnosos pero ahora apretados como si temiera que traicionaran sus sentimientos. Y los ojos, de un gris verdoso, del color del mar antes de la tormenta, lo miraban directamente. En ellos no había ni sonrisa ni alegría, solo algo frío y distante que lo hirió más de lo que esperaba. El vestido que llevaba era de un azul oscuro, casi crepuscular, no de luto, pero claramente no de baile. Modesto, estricto, sin adornos. El talle alto realzaba su figura delgada, casi frágil. El bordado plateado del corpiño apenas brillaba con el movimiento, como polvo de estrellas. Sin joyas llamativas, solo un broche de perlas en el pelo y una fina cadena al cuello. Parecía una viuda, aunque un año atrás había sido una de las estrellas más brillantes de la temporada londinense. La había destrozado. Ese pensamiento lo atravesó como una puñalada. Lord Granville, qué alegría verlo.
La voz de Lady Clarissa lo devolvió a la realidad. La anfitriona le sonreía, tendiéndole la mano. Theo hizo una reverencia, besó sus dedos y pronunció unas palabras amables que ni él mismo escuchó. Toda su atención estaba fija en Selina. Ella se apartó, rápida, bruscamente, como si su mirada la hubiera quemado. Dejó la copa en el alféizar y se unió a un grupo de damas junto a la chimenea. Theo la siguió con la mirada, sintiendo un peso en el pecho. ¿Ha vuelto por mucho tiempo?, preguntó Lady Clarissa. Y Theo se obligó a concentrarse en la conversación. Aún no lo he decidido, respondió con sinceridad. Depende de las circunstancias. ¿De qué circunstancias? En la voz de la vizcondesa había curiosidad, pero no indiscreta. Theo no respondió. Miró a Selina. Ahora estaba junto a la señorita Julia Crosby, asintiendo, sonriendo. Pero la sonrisa no llegaba a sus ojos. Se comportaba de manera impecable. Pero él notaba la tensión en sus hombros, en la forma en que apretaba el abanico. Disculpe, Lady Clarissa, dijo de repente. Debo hablar con alguien. La vizcondesa siguió su mirada, y por un instante, su rostro se puso serio. Lord Granville empezó en voz baja. ¿Estás seguro de que es una buena idea? No, admitió Theo, pero es necesario. Cruzó el salón y las conversaciones a su alrededor se acallaron. Sentía las miradas, oía los susurros apagados, pero no les prestó atención. Caminaba hacia ella, y cada paso era más difícil que el anterior. Selina notó que se acercaba. Vio cómo se tensaba, cómo palidecía. La señorita Crosby, a su lado, arqueó las cejas y retrocedió un paso, claramente sin desear verse en medio del drama. «Señorita Moore», dijo Theo, y su voz sonó ronca. Se aclaró la garganta. «Buenas noches». Ella lo miró. 1 segundo. 2. Su rostro era una máscara impecable de cortesía, pero en sus ojos ardía algo caliente y peligroso. «Lord Granville», respondió ella con un tono uniforme, casi sin vida. «Buenas noches». Espero que su viaje haya sido agradable. La ironía en sus palabras era sutil, casi imperceptible, pero él la escuchó y le quemó. «Instructivo», respondió él, «pero no agradable». Qué lástima. Hablaba como si fueran extraños, como si entre ellos no hubiera existido aquella noche, aquel beso, aquella catástrofe. «Señora Moore», empezó de nuevo, bajando la voz, «debo hablar con usted». «¿Sobre qué? ¿Usted sabe sobre qué?» Ella se estremeció levemente, pero su rostro permaneció tranquilo. «Supongo que todo fue dicho, o no dicho, hace 1 año. Yo no pude... ¿No pudo quedarse?», le interrumpió, y en su voz finalmente se abrió paso una emoción, afilada como una cuchilla. ¿No pudo explicarlo? ¿O ni siquiera pudo enviar una carta? Él guardó silencio, porque ella tenía razón, no tenía excusa. Selina se dio la vuelta, pero él vio cómo le temblaban las manos, cómo apretaba el abanico hasta que los nudillos se le pusieron blancos. «Le ruego me disculpe, Lord Granville», dijo ella con un tono gélido, «pero no tengo ningún deseo de continuar esta conversación. Especialmente aquí». Empezó a alejarse, pero él, instintivamente, dio un paso adelante, casi rozándola. «Entonces permítame visitarla mañana, o pasado mañana, cuando sea, pero tenemos que hablar». «¿Tenemos?». Se giró hacia él, y algo furioso brilló en sus ojos. «Desapareció durante 1 año. Me dejó en medio de un escándalo que arruinó mi vida. Mi padre murió, incapaz de soportar la vergüenza. Y ahora vuelve y me dice que tenemos que hablar». Su voz temblaba, pero se contuvo, bajándola a un susurro. «No, milord, no nos debemos nada, especialmente el uno al otro». Se dio la vuelta y se marchó. Theo la vio alejarse, sintiendo cómo algo se contraía dolorosamente en su interior. Quiso seguirla, tomarla del brazo, obligarla a escuchar, pero sabía que solo empeoraría las cosas.
A su alrededor ya susurraban, mirándolos con un interés mal disimulado. Bueno, dijo una voz masculina a sus espaldas con un ligero tono de burla. Eso ha sido dramático. Theo se giró y vio al capitán Roland Haywood, un viejo amigo con el que había estudiado en Eton. Roland era alto, rubio, con una sonrisa irónica y una mente aguda. No es asunto tuyo, le espetó Theo. Todo lo que ocurre en este salón ahora mismo es asunto de todos los presentes, replicó Roland, señalando a los invitados que se habían callado. Acabas de volver y ya te las has arreglado para convertirte en el tema principal de la noche. Theo maldijo en voz baja. Salgamos a tomar el aire, propuso Roland. Aquí dentro el ambiente está cargado, y pareces a punto de golpear aquí a alguien. Salieron a una terraza que daba a un pequeño jardín. El aire era fresco y olía a lilas. Theo se apoyó en la balaustrada, mirando la oscuridad. ¿Qué sabes de ella?, preguntó en voz baja. Roland encendió un cigarro y soltó el humo hacia el cielo nocturno. ¿La señorita Moore? No más que los demás. Después de aquel baile... Bueno, ya sabes, el escándalo fue mayúsculo. Su padre intentó arreglarlo, exigió que te casaras con ella, pero te fuiste. Hizo una pausa. El barón Moore murió hace 6 meses. Dicen que del corazón, pero muchos creen que fue de vergüenza. Theo cerró los ojos. El dolor era físico, real. Vive con su tía, continuó Roland, Lady Agatha Moore. Una solterona, excéntrica, pero respetable. Selina apenas tiene dinero. La mayor parte de la fortuna se fue en las deudas del barón. La invitan en raras ocasiones y solo por lástima. Por lástima, repitió Theo con amargura. ¿Qué esperabas? La comprometiste y huiste. La sociedad no perdona esas cosas, especialmente a las mujeres. Theo se enderezó y se volvió hacia su amigo. No huí. Yo... Se calló. ¿Cómo explicarlo? ¿Cómo decir que aquella noche perdió el control, besó a una desconocida, y eso lo asustó más que nada en su vida? ¿Que se fue no por cobardía, sino por miedo a lo que podría sentir? No puedes dejar las cosas así, dijo Roland seriamente. Si piensas quedarte en Londres, tienes que decidir algo. O te casas con ella, o... no sé. Pero tal como está ahora es injusto. Ni para ella, ni para ti. Me odia, murmuró Theo. Sí, asintió Roland. Pero eso es mejor que la indiferencia, ¿no crees? Regresaron al salón. Pero Selina ya no estaba. Lady Clarissa les informó de que la señorita Moore se había sentido indispuesta y se había marchado. Theo asintió. Agradeció la invitación y abandonó la casa del vizconde. Pero de camino a casa, lo perseguía la imagen de Selina, sus ojos llenos de dolor y rabia, sus manos temblorosas, su voz apenas conteniendo las lágrimas. A la mañana siguiente, Theo se despertó con una firme decisión. Le escribiría. Le explicaría todo lo que pudiera explicar. Le pediría una reunión. No sabía qué esperaba conseguir, pero entendía una cosa. Dejar las cosas como estaban era insoportable. Estaba sentado en su despacho, frente a una hoja de papel en blanco, incapaz de escribir una sola palabra. Cada frase parecía incorrecta, demasiado formal, demasiado personal, demasiado patética. Querida señorita Moore, no. Selina, peor aún. Arrugó la tercera hoja y la arrojó a la chimenea. ¿Qué demonios iba a decirle? Perdón por arruinar tu vida, pero ¿me asustaron mis propios sentimientos? Ridículo. Unos golpes en la puerta lo distrajeron. Entró el mayordomo con una bandeja de plata. My lord, una carta para usted. Theo tomó el sobre. La caligrafía era desconocida, elegante, pero con una ligera presión que delataba tensión. Rompió el sello y desdobló el papel. Lord Granville, si aún deseas hablar, venga mañana a las 3 de la tarde. Hyde Park, el paseo sur junto al estanque. Venga solo. S.M. Breve, fría. Pero era una invitación. Theo exhaló lentamente. No sabía qué esperar de esa reunión, pero al menos tenía una oportunidad. La última oportunidad de explicar lo que realmente ocurrió aquella noche. ¿Y por qué huyó? Al día siguiente,
El cielo estaba cubierto de nubes, pero no llovía. Theo llegó a Hyde Park un cuarto de hora antes de la cita. El paseo sur estaba casi desierto. Demasiado temprano para los paseos de las damas de sociedad. Demasiado nublado para los jinetes. Se quedó junto al estanque, observando a los patos deslizarse sobre el agua oscura, y sintió cómo su corazón latía cada vez más rápido. Ella apareció exactamente a las 3, sola, como había pedido. Llevaba un sencillo vestido de paseo de un cálido tono miel, con mangas largas y cuello alto. Un chal de color marfil cubría sus hombros. Llevaba el pelo recogido bajo un pequeño sombrero con velo. Caminaba despacio, erguida, y él volvió a pensar que había cambiado. Se había vuelto más fuerte. O simplemente había aprendido a ocultar mejor el dolor. Cuando se detuvo frente a él, había más de 3 pasos entre ellos, pero parecía un abismo. «He venido», dijo ella con voz firme. «Hable». Theo tragó saliva. Todas las palabras que había ensayado durante la noche se desvanecieron. «Yo no sé por dónde empezar». «Empiece por explicar por qué se fue», sugirió ella. Y en su voz no había ni condescendencia ni suavidad, solo una exigencia. Él asintió, lentamente, y empezó a hablar. Aquella noche, en el baile, no planeaba besarla, ni siquiera planeaba salir a la terraza, pero la vi sola y se calló buscando las palabras. No puedo explicar qué me pasó. Fue impulsivo, estúpido, imperdonable. «Estoy de acuerdo», asintió Celina fríamente. «Cuando nos sorprendieron entré en pánico, no por el escándalo, no porque tuviera que casarme. Me asusté de lo que sentí». Ella frunció el ceño. ¿Qué sintió? Theo la miró a los ojos, que quería volver a besarla, una y otra vez, y que eso estaba mal porque no la conocía, porque no tenía derecho a sentir lo que sentí. El silencio entre ellos era pesado, casi tangible. Celina lo miraba, y él no podía descifrar su expresión. «Se fue», dijo ella finalmente, «porque se asustó de sus propios sentimientos». «Sí». Ella se rió. Una risa breve y amarga. «Qué noble motivo, Lord Granville, y yo que pensaba que simplemente era un cobarde». Sus palabras lo golpearon, pero no retrocedió. «Quizás también soy un cobarde, pero no miento. Me fui porque no podía quedarme y fingir que no había pasado nada. No podía casarme con usted por obligación cuando quería». No terminó la frase, pero Celina lo entendió. Lo vio en cómo cambió su rostro, en cómo se abrieron sus ojos. «Me deseaba», susurró ella, «y por eso me abandonó». «No la abandoné», replicó él desesperadamente. «Intenté protegerla, de mí, de tomar una decisión equivocada. Pensé que con el tiempo el escándalo se calmaría y encontraría a alguien digno, alguien mejor que yo». Celina negó con la cabeza, lentamente, con incredulidad. ¿Pensó? En su voz había una rabia que finalmente se desbordó. Pensó que el escándalo se calmaría, que encontraría a alguien. Mi padre murió, Lord Granville, murió sin poder soportar la vergüenza. Y yo me quedé sola, sin dinero, sin reputación, sin futuro, porque usted pensó. Su voz se quebró y se dio la vuelta, cubriéndose el rostro con las manos. Theo dio un paso hacia ella, pero se detuvo, sin atreverse a tocarla. «Celina», dijo en voz baja, llamándola por su nombre por primera vez. «Por favor, perdóneme. Sé que no merezco su perdón, pero permítame arreglar lo que destrocé». Ella bajó las manos y lo miró. Tenía lágrimas en el rostro, y Theo sintió que algo se rompía en su interior. «¿Cómo piensa arreglarlo?», preguntó ella con cansancio. «¿Casándose conmigo por lástima?». «No», respondió él con firmeza. «No por lástima. Entonces, ¿por qué?». Dio otro paso hacia ella, y otro más. Ahora apenas había espacio entre ellos. «Permítame demostrárselo», dijo, mirándola a los ojos. «Deme una oportunidad». Una sola oportunidad para demostrarle que no soy el hombre que era hace un año. Celina guardó silencio, durante mucho tiempo, demasiado.
Y luego, para su sorpresa, asintió. Está bien, dijo en voz baja. Una oportunidad, pero si vuelve a desaparecer Lord Granville, nunca lo perdonaré. Nunca. No desapareceré, prometió él. Y por primera vez en un año sintió algo parecido a la esperanza. Las flores llegaron a la mañana siguiente. Selina estaba en el pequeño salón revisando facturas, una tarea deprimente que le recordaba lo poco que quedaba de su dinero, cuando la doncella, Molly, entró con un enorme ramo de peonías blancas. Eran exuberantes, frescas, con gotas de rocío en los pétalos, y su dulce aroma llenó la habitación al instante. Para usted, señorita, gorjeó Molly, con las mejillas sonrosadas por la emoción. Acaban de entregarlas, y hay una nota. Selina tomó la pequeña tarjeta que había entre las flores. La caligrafía era firme y segura, con una ligera inclinación hacia la derecha. Las peonías me recordaron a usted, hermosas, a pesar de las tormentas. T.G. Releyó la nota 2 veces, sintiendo un calor extenderse por su pecho, pero se contuvo de inmediato. Flores, palabras bonitas, eso no significaba nada. Los hombres sabían ser encantadores cuando querían algo. ¿Y qué quería Theo Granville? ¿Expiar su culpa? ¿O simplemente calmar su conciencia? ¡Qué preciosas!, exclamó tía Ágata, entrando en el salón con unas tijeras de podar en la mano y una mancha de tierra en la mejilla. ¿De quién son? De Lord Granville, respondió Selina, intentando mantener un tono neutro. Ágata se detuvo, entrecerrando los ojos. ¿Granville? ¿El mismo que huyó? No huyó. Fue. Se fue, huyó. ¿Qué más da? Su tía se acercó para examinar las flores. Las peonías son caras en esta época del año. Eso significa que se está esforzando por impresionar. ¿Qué le vas a responder? Nada, dijo Selina, dejando la nota a un lado. No estoy obligada a responder a cada ramo. Pero Ágata la miraba con perspicacia. Te reuniste con él, ayer. No lo niegues, te vi volver, pálida, con los ojos rojos. ¿Qué te dijo? Selina suspiró. Era inútil ocultarle algo a su tía. Me pidió perdón. Dijo que quiere enmendar su error. ¿Y le creíste? Yo no lo sé. Le di una oportunidad. Una sola. Ágata negó con la cabeza, pero en sus ojos brilló algo parecido a la aprobación. Siempre has sido demasiado buena, Selina. Pero si vuelve a hacerte daño, le romperé los dientes personalmente con mi pala de jardín. A pesar de la tensión, Selina sonrió. Las flores siguieron llegando. El segundo día, rosas de té de un delicado tono melocotón. El tercero, violetas en una elegante cesta, cada vez con una nota, breve pero personal, no banal, no ensayada. Rosas porque me recuerdan al amanecer y a su sonrisa, que quiero volver a ver. Violetas, modestas pero resistentes, como usted. Selina no respondía, pero tampoco tiraba las notas. Las guardaba en un joyero de madera tallada que había pertenecido a su madre y, a veces tarde en la noche, las releía. Era una estupidez, peligroso, pero no podía evitarlo. Al cuarto día no llegó un ramo, sino una carta. Una carta de verdad, larga, de varias páginas. Selina se sentó junto a la ventana de su habitación, desdobló el papel y empezó a leer. Escribía sobre su viaje, sobre Grecia, donde las ruinas de templos antiguos se alzaban bajo un sol abrasador y el mar era del color del lapislázuli. Sobre Turquía, donde había vagado por los bazares, inhalando el olor de las especias y escuchando lenguas desconocidas. Sobre cómo había intentado huir de sí mismo, pero en cada ciudad, en cada taberna, en cada posada silenciosa, pensaba en ella, en aquella noche, en lo que había perdido sin siquiera intentar conservarlo. No le pido que me perdone de inmediato, escribía al final. Sé que es imposible, pero permítame ganarme su confianza, paso a paso, día a día. No volveré a huir, lo prometo. Selina terminó de leer la carta y se la apretó contra el pecho, cerrando los ojos. Sintió que las lágrimas le quemaban los párpados, pero no las dejó caer. Ya había llorado bastante.
Un año entero llorando. Ahora era el momento de decidir, creerle o no. Al quinto día, vino en persona. Selina estaba en el salón, bordando, una actividad que odiaba pero que le ayudaba a pasar las interminables horas de soledad, cuando Molly anunció: Lord Granville, señorita. El corazón de Selina dio un vuelco y se pinchó el dedo con la aguja. Una gota de sangre brotó en su piel. La secó rápidamente con un pañuelo y se levantó, alisando los pliegues de su vestido. Hoy llevaba un sencillo vestido de día de fina muselina, en un suave tono verde, con una chaqueta corta a juego. Llevaba el pelo recogido en un moño suelto en la nuca, con algunos mechones enmarcando su rostro. Theo entró, y la habitación pareció encogerse. Llevaba un abrigo de montar marrón oscuro, pantalones claros y botas altas, el pelo ligeramente despeinado por el viento. En sus manos sostenía un sombrero y unos guantes. «Señora Moore», dijo, inclinándose, «gracias por recibirme». «Lord Granville», respondió ella, haciendo una reverencia. «Por favor, siéntese». Se sentaron uno frente al otro y se produjo una pausa incómoda. Selina juntó las manos en su regazo, tratando de parecer tranquila, aunque por dentro todo era un torbellino. «He recibido sus flores», dijo, «y su carta. Gracias». «No ha respondido», señaló él, y en su voz había tensión. No sabía qué responder. Theo inclinó la cabeza. «Honesto, eso es bueno». La puerta se entreabrió y Ágata entró en el salón, todavía con su delantal de jardinería, las manos sucias y una expresión triunfante. «Lord Granville, supongo», dijo, recorriéndolo con una mirada evaluadora. «Lady Agatha Moore. Soy la tía de Selina. Y la que supervisará su visita». Theo se levantó e hizo una reverencia. «Lady Agatha, un honor conocerla». «Un honor», resopló Ágata, sentándose en un sillón junto a la puerta. «Ya veremos». Molly trae el té y deja la puerta abierta. Selina sintió que el rubor le subía a las mejillas. Su tía se comportaba como si Theo fuera un depredador listo para abalanzarse sobre su sobrina a la primera oportunidad. Pero por otro lado, un año atrás, eso era exactamente lo que había hecho. Aunque no del todo. «Señorita Moore», comenzó Theo cuando volvieron a sentarse. «No he venido solo por una visita de cortesía. Quería preguntarle, es decir, invitarla». Se interrumpió, y Selina se dio cuenta con sorpresa de que estaba nervioso. Lord Theodore Granville, que siempre parecía tan seguro, tartamudeaba buscando las palabras. «¿Qué exactamente, milord?», sugirió ella suavemente. Él exhaló. «Mañana por la noche, en el teatro de Covent Garden, representan Don Giovanni de Mozart. Pensé, si no está ocupada, quizás aceptaría ir conmigo». Con una acompañante, por supuesto, lanzó una rápida mirada a Ágata. Su tía también estará invitada. Selina se quedó helada. El teatro, un evento público. Hacía más de un año que no iba al teatro. No había estado en ningún lugar donde se reuniera la alta sociedad, salvo por visitas raras y forzadas. Y ahora, Theo Granville la invitaba, abiertamente, con testigos, a aparecer con él. Esto era o un acto de redención o el comienzo de un nuevo escándalo. «Yo no lo sé», empezó a decir. «Es imprudente», intervino Ágata. «La gente hablará». «Que hablen», respondió Theo, sin apartar la mirada de Selina. «Ya lo hacen. Pero quiero demostrar a todo Londres que no me avergüenzo de estar al lado de la señorita Moore, que estoy orgulloso de su compañía». Sus palabras eran sinceras. Selina podía oírlo. Y algo dentro de ella se conmovió, se ablandó. «Si acepto», dijo lentamente, «no significa que lo haya perdonado. Lo sé. Y no significa que confíe en usted. Lo sé», repitió él. «Pero quizás sea un comienzo». Selina miró a su tía. Ágata se encogió de hombros, claramente dándole la libertad de decidir. «Está bien», dijo Selina finalmente.
Acepto, pero con la condición de que tía Ágata nos acompañe. Por supuesto, asintió Theo, y una sonrisa cruzó su rostro, la primera sonrisa genuina que Selina le veía. Lo transformó, lo hizo parecer más joven, casi infantilmente feliz. Molly trajo el té, y la siguiente media hora transcurrió en una conversación cortés y algo tensa. Theo habló de sus viajes, evitando temas personales. Selina respondía con cautela, sin abrirse. Ágata permanecía sentada en un rincón, bebiendo té y observándolos como un halcón a su presa. Cuando Theo se dispuso a marcharse, se detuvo en la puerta. «Señorita Moore», dijo en voz baja, para que solo ella lo oyera. «Gracias. Por la oportunidad». Selina asintió, sin fiarse de su propia voz. Pasó todo el día siguiente en un estado de nerviosa excitación. Se probó la mitad de su armario, intentando elegir un vestido. No demasiado llamativo para no parecer provocadora, pero tampoco demasiado sombrío para no parecer una viuda. Finalmente, se decidió por un vestido de satén grueso de un profundo color burdeos. El corpiño estaba adornado con encaje negro y las mangas eran cortas, dejando los hombros al descubierto. Llevaba un chal de la lana más fina, con motivos bordados en hilo de oro. Molly le recogió el pelo en un peinado alto, adornado con horquillas de granates. Cuando Selina bajó, Ágata silbó. «Bueno, parece que vas a la guerra, no al teatro, pero estás impresionante». «Esto es una guerra, tía», respondió Selina en voz baja. «Vuelvo a la sociedad». El carruaje de los Granville llegó puntualmente a las 7. Theo bajó para ayudar a las damas a subir, y cuando tomó la mano de Selina, ella sintió el calor de su palma, incluso a través del guante. Sus miradas se encontraron y por un instante, el mundo se redujo a ese punto de contacto. «Está preciosa», susurró él. «Gracias», respondió ella, intentando que no le temblara la voz. El teatro de Covent Garden estaba inundado por la luz de miles de velas. El vestíbulo bullía de voces, susurraba con vestidos y brillaba con joyas. Cuando entraron, Theo delante, Selina a su lado y Ágata detrás, como una escolta severa, las conversaciones cesaron. Las cabezas se giraron, los ojos se clavaron en ellos. Selina levantó la barbilla y sonrió. Una sonrisa fría, impecable, regia. Que miraran, que juzgaran. Estaba allí, y no se escondía. Theo los condujo a un palco, uno de los mejores, en el segundo nivel, con una vista perfecta del escenario. Dentro ya esperaban el capitán Haywood y su hermana, la señora Isabella Wharton, una joven viuda de ojos inteligentes y sonrisa fácil. «Señorita Moore», la saludó Isabella, tendiéndole la mano. «Qué placer verla. He oído hablar muy bien de usted». «¿De verdad?», se sorprendió Selina. «De verdad», confirmó Roland Haywood, besándole la mano. «Dicen que es la única mujer en Londres que ha conseguido que este testarudo se disculpe». Theo resopló pero no discutió. Se sentaron, Selina entre Theo y Ágata, Isabella con su hermano enfrente. La orquesta comenzó a afinar, y en el palco reinó un silencio relativo. Pero Selina sentía las miradas desde todos lados, desde los palcos vecinos, desde el patio de butacas, desde la galería. Todos los miraban. A ella y a Theo. Cuchicheaban, susurraban. «No les haga caso», dijo Theo en voz baja, inclinándose hacia ella. «Solo tienen envidia». «¿De qué?», sonrió Selina con amargura. «De mi deshonra». «De su belleza», respondió él con sencillez. «Y de su valentía». Ella lo miró, y en sus ojos había algo que le encogió el corazón. La función comenzó. Mozart fluía en oleadas potentes y apasionadas. En el escenario, Don Giovanni seducía, mentía, huía de su castigo. Selina miraba, pero no veía. Toda su atención estaba fija en el hombre a su lado, en su cercanía, en cómo su mano descansaba en el reposabrazos entre ellos, tan cerca que si ella se movía, sus dedos se tocarían. En el entreacto, Theo propuso pasear por el vestíbulo, pero Ágata se negó rotundamente. «Los jóvenes pueden ir,
Yo me quedo aquí. Me duelen los pies. Selina sabía que era mentira. Su tía podía caminar durante horas por el jardín, pero no discutió. Tomó el brazo de Theo y salieron al pasillo. El vestíbulo estaba lleno. Damas con vestidos brillantes, caballeros con fracs negros. Selina sentía las miradas sobre ella, pero Theo la guiaba con seguridad, sin prestar atención a los susurros a su alrededor. Lord Granville. Los llamó una voz. Se giraron y vieron a un hombre alto, de sienes grises y mirada perspicaz. Selina lo reconoció. El conde de Richford, uno de los pares más influyentes de Inglaterra. Conde de Richford, se inclinó Theo. Permítame presentarle a la señorita Selina Moore. Señorita Moore, el conde inclinó la cabeza. Conocí a su padre, un hombre digno. Acepte mis condolencias. Gracias, respondió Selina, sorprendida por su amabilidad. Me alegro de que Lord Granville haya regresado por fin a Londres, continuó el conde, volviendo su mirada a Theo. Y me alegro aún más de que esté enmendando sus errores. Es una cualidad rara entre los jóvenes. Theo se tensó, pero respondió con calma. Hago lo que puedo, milord. Continúe así, asintió Richford y se alejó. Selina exhaló. Eso ha sido inesperado. El conde de Richford es un hombre inteligente, dijo Theo. Y justo. Si él está de nuestro lado, otros lo seguirán. Pero no todos eran tan benévolos. Cuando pasaban junto a un grupo de jóvenes, uno de ellos, un petimetre con un chaleco de colores llamativos, dijo en voz alta: «Mirad, Granville ha vuelto a por su trofeo». ¿Por fin se ha decidido, entonces? Sus compañeros se rieron. Selina sintió a Theo petrificarse a su lado. Le apretó el brazo intentando detenerlo, pero él ya la había soltado y se había girado hacia el que había hablado. «Repítalo», dijo Theo en voz baja, pero en su voz había acero. El petimetre. Selina recordó que se llamaba Percival Gordon, hijo de un vizconde, conocido por su lengua afilada y su mente obtusa. Sonrió con suficiencia. «He dicho. Por fin se ha decidido. ¿O todavía está pensando en huir de nuevo?» «Percival, cállate», murmuró uno de sus amigos, sintiendo el peligro. Pero era demasiado tarde. Theo dio un paso adelante. Su rostro estaba pálido, sus ojos oscuros y fríos. «Si vuelve a permitirse hablar de la señorita Moore en ese tono», dijo con una cortesía gélida, «me veré obligado a exigir una satisfacción. ¿Entiende a qué me refiero? Un duelo. Estaba hablando de un duelo». Gordon palideció. Una multitud se había reunido a su alrededor, escuchando con avidez. «Yo no quería ofender», balbuceó. «Entonces discúlpese», atajó Theo. Ante la dama, Gordon miró a Selina. Era un cobarde y sabía que Theo no bromeaba. Los duelos estaban prohibidos, pero eso no impedía que los hombres se batieran al amanecer en algún páramo. «Le pido disculpas, señorita Moore», murmuró entre dientes. «He sido imprudente con mis palabras». Selina asintió, sin fiarse de su propia voz. Theo se dio la vuelta y se la llevó de allí. La multitud se abrió a su paso. Cuando regresaron al palco, Selina todavía temblaba. «No deberías haberlo hecho», susurró. «Solo empeorará las cosas». «No», replicó él con firmeza. «Esto les demostrará a todos que no permitiré que nadie la insulte. Nadie». Ágata los miraba con aprobación. «Bueno, Lord Granville, quizás no sea usted un caso perdido». El segundo acto transcurrió en una nebulosa. Selina no oía la música. Pensaba en cómo Theo la había defendido, en cómo estaba dispuesto a luchar por su honor. Un año atrás había huido, y ahora estaba dispuesto a batirse en duelo. La gente cambia, o simplemente aprende a ocultar sus miedos. Cuando salían del teatro, un mensajero se acercó a su carruaje. Le entregó a Theo una carta en un sobresellado. Theo la abrió, la leyó, y su rostro se volvió de piedra. «¿Qué ocurre?», preguntó Selina en voz baja. Él la miró, y en sus ojos había dolor. «Mi madre quiere verme, de inmediato. Se ha enterado de que hemos estado juntos en el teatro. ¿Y eso qué significa?». Theo arrugó la carta en su puño.
Significa que mañana tendré una conversación muy difícil. Lady Granville no aprueba mis decisiones, y no las aprueba usted. Selina sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Sabía que la familia Granville nunca le perdonaría el escándalo, que se opondrían, pero oírlo en voz alta era doloroso. Entiendo, dijo con voz firme. Entonces, quizás no debería continuar con estas visitas. No, replicó Theo bruscamente. No voy a retroceder, ni aunque mi madre se oponga, ni aunque todo Londres se oponga. Le di mi palabra a Selina, y la mantendré. La había llamado por su nombre. Otra vez. Y eso hizo que algo dentro de ella se derritiera, se rindiera. Entonces vaya a verla, dijo en voz baja. Hable con ella. Y si después de eso, si cambia de opinión, lo entenderé. Theo tomó su mano y la llevó a sus labios. La besó, larga y tiernamente, a través del guante. No cambiaré de opinión, prometió. Nunca. Pero cuando el carruaje se las llevó a ella y a Ágata a casa, Selina miró la oscuridad tras la ventanilla y pensó: las promesas son fáciles de hacer. Lo difícil es mantenerlas, especialmente cuando tienes a todo el mundo en tu contra. La mansión de los Granville en Grosvenor Square recibió a Theo con el silencio matutino y el olor a cera para muebles. Había crecido en esa casa. Conocía cada tabla del suelo, cada crujido de la escalera, cada eco en el vestíbulo de mármol. Pero hoy, mientras subía la amplia escalera hacia el despacho de su madre, se sentía como un extraño. O quizás siempre lo había sido, simplemente no se había dado cuenta. El mayordomo Hampshire, que había servido a la familia durante más de 30 años, lo acompañó en silencio, y en su rostro normalmente impasible se leía compasión. Mala señal. Lady Granville estaba sentada en su escritorio de caoba, revisando la correspondencia. No levantó la vista cuando él entró. Su figura era erguida, casi rígida, su pelo canoso recogido en un peinado impecable. Llevaba un vestido gris oscuro, austero, sin un solo adorno, a excepción de un camafeo en el cuello. Un retrato de su difunto esposo que llevaba 20 años luciendo, desde que enviudó. Madre, dijo Theo, deteniéndose frente al escritorio. Siéntate, respondió ella, sin apartar la vista de una carta. Su voz era uniforme, fría como el hielo de un estanque en enero. Theo se sentó en el sillón de enfrente, apoyando las manos en los reposabrazos. Esperó. Lady Granville finalmente dejó la pluma, cruzó las manos y levantó la vista hacia él. Ojos castaños, como los suyos, pero sin calidez. Solo evaluación. Estuviste en el teatro anoche, dijo. No era una pregunta. Era una afirmación. Sí. Con la señorita Moore. Con ella. Una pausa. Larga, pesada. ¿Te das cuenta de lo que estás haciendo?, preguntó su madre, y la irritación se filtró en su voz. Vuelves a Londres después de un año de ausencia, y lo primero que haces es reavivar el escándalo. La gente habla, Theodore. Siempre hablan. Que hablen, respondió Theo con calma. No me importa. Pero a mí sí me importa. Lady Granville alzó la voz, algo raro en ella. El nombre de nuestra familia, nuestra reputación, no son juguetes que puedas lanzar al aire por un capricho momentáneo. No es un capricho, replicó Theo, y su voz se endureció. Arruiné la vida de esa mujer. Tengo la obligación de arreglarlo. ¿La obligación? Su madre sonrió con desdén. Eras joven, estúpido, te dejaste llevar por un impulso. Son cosas que pasan, pero eso no significa que debas casarte con ella por un sentimiento de culpa. No pienso casarme por un sentimiento de culpa. Lady Granville se quedó inmóvil, entrecerrando los ojos. ¿Entonces por qué? Theo sostuvo su mirada. Por lo que siento por ella. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Su madre lo miró como si lo viera por primera vez, o como si hubiera dicho algo en un idioma extranjero. Estás enamorado, dijo finalmente.
y en su voz había algo parecido a la desesperación. De una chica a la que apenas conoces, de una chica sin dinero, sin influencia, con la reputación manchada. Estoy enamorado de la mujer a la que comprometí, corrigió Theo, y tengo la intención de casarme con ella, con o sin su bendición. Lady Granville se levantó, se acercó a la ventana, mirando el jardín donde la luz de la mañana doraba los setos recortados y los rosales. Tu padre dijo en voz baja, se casó conmigo por amor, en contra de la voluntad de su familia. Mi padre era solo un baronet, y los Granville son un linaje de condes. Pero él insistió. ¿Y sabes lo que pasó? Theo guardó silencio. Su padre nos retiró el apoyo financiero. Durante 2 años vivimos casi en la miseria. Luego el viejo conde murió, y tu padre heredó el título. Pero esos 2 años... Se giró hacia él, y en sus ojos había un dolor que nunca antes había visto. Esos 2 años vi cómo sufría, cómo se culpaba por haberme elegido. El amor, Theodore, es un sentimiento hermoso, pero no abriga cuando hace frío en casa, y no alimenta cuando no hay nada que comer. Tenemos suficiente dinero, replicó Theo. Yo tengo mi propia fortuna. Pero ella no, atajó su madre. Y la sociedad no le perdonará el escándalo. Lucharás por ella toda tu vida. En cada baile, en cada recepción, en cada conversación. ¿Estás preparado para eso? Theo se levantó y se acercó a ella. Preparado, dijo con firmeza. Porque ella lo vale. Lady Granville lo miró durante un largo rato. Luego suspiró. Eres terco, como tu padre. Hizo una pausa. Si así lo has decidido, no me interpondré. Pero tampoco te ayudaré. Has elegido este camino tú solo. Recórrelo tú solo. Theo asintió. No esperaba más. Pero las palabras de su madre, su historia sobre el amor de su padre, todo ello le pesó en el corazón. No había pensado en que podría haber una lucha por delante. Una lucha larga y agotadora por el lugar de Selina en la sociedad. Pero ahora que se había dicho en voz alta, lo comprendió. No había vuelta atrás. O lo llevaba hasta el final, o la perdería para siempre. Selina se enteró de la visita de Lady Daphne Chesterfield solo cuando ésta ya estaba en el salón, recorriendo la habitación con una mirada evaluadora. Daphne era de la edad de Selina. Habían debutado en la misma temporada, bailado en los mismos salones. En otro tiempo, habían sido casi amigas. Pero después del escándalo, Daphne desapareció, como todos los demás. Y ahora estaba allí, con un vestido de seda amarilla y adornos esmeralda, un sombrero decorado con plumas y guantes de la piel más fina. Parecía que no iba de visita, sino a un desfile. «Selina querida», exclamó Daphne, tendiendo los brazos para un beso en la mejilla. «¿Cuánto tiempo sin vernos?» «1 año», respondió Selina con contención, aceptando el beso pero no el abrazo. «Casi 1 año». «¿De verdad? Dios, cómo vuela el tiempo». Daphne se sentó en el sofá, alisando los pliegues de su vestido. «Te vi ayer, en el teatro, con Lord Granville. Todo el mundo os vio. Fuiste...» Hizo una pausa, buscando la palabra. «Valiente. Valiente», repitió Selina, sentándose enfrente. Hoy llevaba un sencillo vestido de casa de lino ligero en un apagado tono coral, con mangas largas y puños de encaje. Al lado de Daphne parecía casi monacalmente modesta. «Bueno, sí», continuó Daphne, aceptando la taza de té que le ofrecía Molly. «Ir al teatro con el hombre que, bueno, ya sabes, después de todo lo que pasó, requiere valor o desesperación». Selina apretó los dedos en el asa de la taza. «¿Qué quieres, Daphne?» Ella se sobresaltó por la franqueza de la pregunta, pero rápidamente se recompuso. «Me preocupo por ti, por supuesto. Eres mi amiga». «Lo era», corrigió Selina. «Las amigas no desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles».
Dafne se sonrojó, pero no retrocedió. No podía. ¿Lo entiendes, verdad? Mi madre me prohibió verte. Dijo que el escándalo podría salpicar a nuestra familia. No podía desobedecerla. Por supuesto, asintió Celina. Entonces, ¿qué quieres ahora? Dafne dejó la taza, se inclinó hacia adelante y bajó la voz a un susurro conspirador. Todo el mundo dice que Lord Granville va a pedirte matrimonio. ¿Es verdad? Celina se quedó helada. Ahí estaba. Para eso había venido Dafne. No por amistad, no por preocupación, por curiosidad, por sed de cotilleos. No es asunto tuyo, respondió fríamente. Pero si es verdad, continuó Dafne, ignorando el rechazo, deberías tener cuidado. La gente dice que lo hace solo por sentimiento de culpa, que no te quiere, que solo quiere acallar el escándalo y recuperar su respetabilidad. Las palabras la hirieron, aunque Celina misma había pensado en ello. Pero oírlas de Dafne, de alguien que una vez fue cercano, era insoportable. Creo que es hora de que te vayas, dijo, levantándose. Dafne se puso en pie de un salto, con el rostro pálido. Celina, no quería ofenderte, ¿Solo querías asegurarte de que sigo siendo infeliz? Terminó Celina. ¿Que sigo siendo una paria? ¿Que mi vida sigue arruinada? Pues bien, puedes decirles a tus amigas que sí, sigo siendo la chica del escándalo. Pero ya no me escondo, y no necesito tu compasión. Dafne abrió la boca para decir algo, pero cambió de opinión. Se dio la vuelta y salió, dando un fuerte portazo. Celina se dejó caer de nuevo en el sofá, cubriéndose el rostro con manos temblorosas. No lloró. Ya no lloraba por gente como Dafne. Pero la ira bullía en su interior. Quemaba. Bien hecho, dijo Ágata, entrando en el salón. Aparentemente había estado escuchando tras la puerta. Ya era hora de que le pusieras a esa zorra en su sitio. Celina levantó la cabeza. Tiene razón, tía. La gente piensa que Theo me pide matrimonio por culpa. ¿Y si es verdad? Ágata se sentó a su lado y le tomó la mano. Entonces es un idiota. Pero vi cómo te miraba ayer en el teatro. No era la mirada de un hombre cumpliendo con su deber. Era la mirada de un hombre que teme perder lo que ha encontrado. Theo vino esa misma tarde, sin avisar, sin invitación. Simplemente apareció en la puerta con un ramo de flores silvestres. Margaritas, asianos, ranúnculos. Sencillas pero vibrantes, que olían a verano y a libertad. He estado pensando en usted todo el día, dijo, cuando Celina bajó a recibirlo al vestíbulo. Ágata, esta vez, fue compasiva y los dejó solos, encerrándose en su invernadero. ¿En qué exactamente? Preguntó Celina, aceptando las flores. Estaban cálidas por el contacto con sus manos. En cómo estaba ayer en el vestíbulo del teatro, respondió él, siguiéndola al salón, con la barbilla alta y esa sonrisa, una sonrisa regia. No tenía miedo, o lo fingía. Me muero de miedo a cada segundo, confesó Celina, colocando las flores en un jarrón. Pero no puedo demostrarlo. Si lo hago, ellos ganarán. Theo se acercó, tan cerca que ella podía sentir el calor de su cuerpo. Hablé con mi madre hoy, dijo en voz baja. Está en nuestra contra. Lo sé. No nos dará su bendición. Lo sé, repitió Celina. No lo esperaba. Pero no voy a retroceder, continuó Theo. Ni aunque el mundo entero esté en contra. Le di mi palabra. Celina se giró hacia él. Estaban tan cerca que podía ver los destellos dorados en sus ojos castaños, la sombra de la barba en su mentón, el latido de una vena en su cuello. ¿Por qué? Susurró. ¿Por qué insiste tanto? ¿Por culpa? ¿Por deber? Theo negó con la cabeza. Lentamente levantó una mano y le acarició la mejilla. El contacto fue ligero, casi ingrávido, pero ella lo sintió en todo el cuerpo. Porque aquella noche, en la terraza, dijo, mirándola a los ojos, no la besé porque estuviera borracho o fuera imprudente. La besé porque no podía evitarlo. Porque la estuve observando toda la noche, escuchando su risa, viéndola bailar, y supe, lo supe,
que si no la tocaba, si no lo intentaba, si no descubría a qué sabían sus labios, me volvería loco. Su respiración se entrecortó. Theo. Y cuando nos descubrieron, continuó. Su voz se volvió ronca. No me asusté del escándalo. Me asusté de lo que sentía, porque era demasiado fuerte, demasiado rápido, demasiado real, y no estaba preparado. ¿Y ahora? Preguntó Celina apenas audiblemente. ¿Está preparado ahora? Él se inclinó hacia ella, y su frente rozó la de ella. Respiraban el mismo aire. Ahora sé que no hay nada más aterrador que una vida sin usted, susurró. Pasé un año intentando olvidarla. Intentando convencerme de que solo fue un momento de locura. Pero cada noche me despertaba recordando sus labios, su aroma, el sonido de su voz cuando dijo mi nombre, y comprendí que no puedo huir de esto. No puedo huir de usted. Celina cerró los ojos. Las lágrimas le quemaban bajo los párpados, pero no las dejó caer. Tengo miedo, confesó. Miedo de creerle. Miedo de que se vaya de nuevo. No me iré, dijo Theo con firmeza. Nunca, se lo juro. Se apartó, se arrodilló allí mismo, en el salón, y sacó una pequeña caja de su bolsillo. La abrió, y dentro brilló un anillo, de oro, con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Celina Moore, dijo, y su voz temblaba. ¿Quiere casarse conmigo? No por deber, no por culpa, sino porque la amo. La amo desde aquella noche. La he amado y la he amado cada día de este maldito año. Y la amaré el resto de mi vida. El tiempo se detuvo. Celina lo miraba, al hombre que había destrozado su vida y que ahora se ofrecía a reconstruirla. Al hombre que había huido y había vuelto. Al hombre que estaba de rodillas ante ella, con un anillo en la mano y amor en los ojos. Debería haberlo rechazado. Debería haberlo hecho sufrir como ella había sufrido. Debería haber dicho no y haberle cerrado la puerta en las narices. Pero su corazón, voluble, tonto y obstinado, decía otra cosa. Sí, susurró. Sí, quiero casarme con usted. Theo se quedó inmóvil. Por un momento pareció no creerlo. Luego se puso en pie de un salto, la tomó en brazos y la hizo girar. Ella se rió. Por primera vez en un año se rió de verdad, de alegría, no de amargura. La bajó pero no la soltó. Tomó su mano izquierda y le puso el anillo. Le quedaba un poco grande. Tendría que llevarlo a un joyero. Pero en ese momento no importaba. Estaba en su dedo. Era su prometida. La haré feliz, prometió Theo, besándole los dedos. Lo prometo, cada día, por el resto de mi vida. Más le vale, respondió Celina, sonriendo entre lágrimas. Porque si no lo hace, tía Ágata cumplirá su amenaza con la pala de jardín. Él se rió, ella se rió, y en esa risa había algo curativo, algo correcto. Pero cuando él se fue, tras besarle la mejilla a modo de despedida, había que mantener las apariencias, incluso entre prometidos. Celina se quedó junto a la ventana, observando su figura alejarse, y sintió cómo la inquietud se instalaba en su corazón. Dijo que la amaba, pero ¿sería suficiente el amor cuando todo Londres estuviera en su contra? Cuando su familia los rechazara. Cuando cada baile, cada recepción fuera un campo de batalla. Miró el anillo en su dedo. La esmeralda brillaba a la luz de las velas, verde, profunda, como la esperanza. Será suficiente, se dijo. Tiene que serlo. Pero el miedo susurraba lo contrario, y no sabía a quién escuchar, al corazón o a la razón. El anuncio del compromiso apareció en el Morning Post 2 días después. Breve, formal, pero suficiente para hacer estallar a la alta sociedad londinense. Lord Theodore Granville y la señorita Celina Moore anuncian su compromiso. La boda tendrá lugar en julio. Celina lo leyó durante el desayuno, sentada en el pequeño comedor de la casa de tía Ágata. La luz de la mañana entraba por la ventana, iluminando las páginas del periódico, y las letras parecían demasiado nítidas,
demasiado reales. Ya no era un secreto. Todo Londres lo sabía. Bueno, dijo Agatha, untando mantequilla en una tostada. Ahora empieza la verdadera diversión. Tenía razón. Para el mediodía a Mick habían llegado 12 notas. La mitad con felicitaciones. La otra mitad con cancelaciones de invitaciones a eventos que debían celebrarse en las próximas semanas. Algunas eran corteses, con excusas rebuscadas. Otras, abiertamente frías. Lady Sutton lamenta tener que cancelar la invitación a su recepción de verano debido a circunstancias imprevistas. Selina las leyó una tras otra, sintiendo un peso en el pecho. Sabía que sería así. Sabía que la sociedad no se lo perdonaría fácilmente, pero verlo en blanco y negro era doloroso. «Que se vayan al diablo», atajó Agatha, arrojando una de las notas a la chimenea. ¿Quién necesita sus sofocantes recepciones? Pero Selina sabía que las necesitaba. Si quería recuperar su lugar, si quería ser una esposa digna para Theo, necesitaba que esas puertas se volvieran a abrir. Entre las notas, había una que destacaba. Papel grueso sellado con lacre y un escudo de armas. Selina lo reconoció, el de los Granville. Abrió el sobre con dedos temblorosos. «Señorita Moore, dado que ahora es la prometida de mi hijo, supongo que debemos reunirnos. La esperaré mañana a las 3 de la tarde en la mansión de Grosvenor Square. Venga sola. Lady Alice Granville». Breve, fría. Una orden, no una invitación. Selina releyó la carta 2 veces, luego la dobló lentamente y la guardó en el bolsillo de su vestido. «¿Qué es?», preguntó Agatha, notando su rostro pálido. «Lady Granville quiere verme». Agatha frunció el ceño. «¿Sola?» «Sola. Entonces iré contigo y esperaré en el carruaje, por si decide comerte para el desayuno». Selina intentó sonreír, pero no lo consiguió. Al día siguiente eligió su vestido con especial cuidado. No demasiado llamativo, para no parecer provocadora. No demasiado modesto, para no parecer patética. Se decantó por un vestido de terciopelo azul oscuro con cuello alto y mangas largas. El corpiño estaba adornado con un fino bordado de hilo de plata, discreto pero elegante. Se recogió el pelo en un moño severo, adornado únicamente con un sencillo broche de marfil. Sin excesos, solo dignidad. La mansión de los Granville era imponente. 4 pisos de piedra blanca, altas ventanas, un pórtico con columnas. Selina estaba de pie ante la maciza puerta, armándose de valor. Cuando ésta se abrió y el mayordomo, un hombre alto, canoso, con un rostro que había visto demasiado como para sorprenderse de nada, la condujo al interior en silencio. El vestíbulo era espacioso, con un suelo de mármol que reflejaba la luz de una enorme araña de cristal. Una escalera subía, bifurcándose en el segundo piso. Todo respiraba dinero, poder, tradición. Condujeron a Selina a un salón en el segundo piso. La habitación estaba amueblada con gusto, pero con frialdad. Pesados muebles de madera oscura, retratos de antepasados en las paredes, alfombras de tonos apagados. La chimenea no estaba encendida, a pesar del día fresco. Lady Granville estaba sentada en un sillón junto a la ventana, con un bordado en las manos. No se levantó cuando Selina entró. Simplemente levantó la vista, ojos castaños como los de Theo, pero fríos, y señaló el sillón de enfrente. «Siéntese, señorita Moore». Selina se sentó, con las manos en el regazo, la espalda recta, la barbilla alta. No mostraría miedo. Lady Granville continuó bordando durante unos segundos, y solo el sonido de la aguja atravesando la tela rompía el silencio. Luego dejó su labor y miró a Selina fijamente. «Seré directa», empezó. «Me opongo a este matrimonio». «Lo sé», respondió Selina con calma. «¿Lo sabe y aún así aceptó ser su esposa?» «Sí». «¿Por qué?» Lady Granville inclinó la cabeza. ¿El dinero? ¿El título? ¿La oportunidad de volver a la sociedad? Selina apretó las manos, pero su voz se mantuvo tranquila. «Porque amo a su hijo». El amor sonrió con desdén Lady Granville. Lo conoce desde hace apenas unas semanas. ¿Cómo puede amar a un hombre al que apenas conoce?
Lo conozco desde hace más de un año, replicó Selina. Sé cómo besa. Sé cómo huye cuando tiene miedo. Sé cómo vuelve cuando se arma de valor. Lo conozco lo suficiente para entender que no es perfecto, pero es honesto. Y está tratando de enmendar sus errores. Con eso es suficiente. Lady Granville la miró durante un largo rato, evaluándola. Luego se levantó y se acercó a la ventana. Mi hijo ve en usted a una víctima que necesita ser salvada, dijo, mirando el jardín. Siempre ha sido así. De niño traía a casa pájaros heridos, perros callejeros. Intentaba curarlos, alimentarlos. La mayoría moría. Lloraba por cada uno de ellos. Se giró hacia Selina. Usted es su nuevo pájaro herido, señorita Moore. Y cuando se recupere, cuando vuelva a la sociedad, cuando vuelva a ser fuerte, perderá el interés. Porque no necesita iguales, necesita a quienes puede salvar. Las palabras la hirieron profundamente, porque había algo de verdad en ellas. Selina había pensado en eso, lo temía, pero no podía permitir que Lady Granville viera sus dudas. Si es así, dijo, levantándose, lo descubriré por mí misma, pero no renunciaré a él por sus miedos, ni por los míos. Una chica valiente, observó Lady Granville. Oh, estúpida. El tiempo lo dirá. Se acercó, y Selina vio algo más que frialdad en sus ojos. Cansancio quizás, o un viejo dolor. No le daré mi bendición, no asistiré a la boda, y no la aceptaré como miembro de la familia, pero no me interpondré activamente. Es todo a lo que puede aspirar. Selina asintió. Es suficiente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta, pero la voz de Lady Granville la detuvo. Señorita Moore. Selina se giró. Si le hace daño, dijo Lady Granville en voz baja, pero con una amenaza gélida. La destruiré. Tengo contactos, influencia, dinero, y no me detendré ante nada para proteger a mi hijo, incluso de sí mismo. Selina sostuvo su mirada. No tengo intención de hacerle daño, pero si intenta destruir nuestro matrimonio, sepa que lucharé, y no soy tan débil como usted cree. Salió sin esperar respuesta. El temblor en sus manos no comenzó hasta que se sentó en el carruaje junto a Agatha. ¿Y bien?, preguntó su tía. Me odia, respondió Selina. Pero no se interpondrá. Por ahora. Agatha la rodeó con un brazo. Entonces has ganado la primera batalla. Las demás serán más fáciles. Pero Selina no estaba tan segura. Theo llegó por la noche, emocionado y feliz. No sabía nada de la reunión con su madre. Selina no se lo había dicho, y Lady Granville, al parecer, tampoco. Traía noticias. El conde de Richford los había invitado a su baile de verano en una semana. Era importante. Richford era uno de los pilares de la sociedad, y su invitación significaba que al menos una parte de la alta sociedad estaba dispuesta a aceptar su matrimonio. Será nuestra primera aparición como pareja prometida, dijo Theo, con los ojos brillantes. Quiero que todos nos vean juntos, que sepan que estoy orgulloso de que sea mi prometida. Selina sonrió, pero por dentro sentía inquietud. El baile del conde de Richford. Decenas, si no cientos, de invitados. Todos los mirarían, los evaluarían, los juzgarían. Tengo miedo, confesó. Theo tomó sus manos entre las suyas. Estaré a tu lado, a cada segundo, lo prometo. Y en su voz había tal seguridad que casi le creyó. La semana pasó volando entre preparativos. Agatha insistió en que Selina encargara un vestido nuevo para el baile, no de los restos de su antiguo guardarropa, sino algo nuevo, atrevido. Fueron a la modista, Madame Lefebvre, una francesa de mirada aguda y manos de oro. Usted es la prometida de Lord Granville, dijo Madame Lefebvre, recorriendo a Selina con una mirada evaluadora. Necesita un vestido que les diga a todos, ha venido para quedarse. Eligieron una tela de seda de un profundo color zafiro, casi como el cielo nocturno, con bordados de plata en el corpiño y el bajo. El corte era atrevido para Selina. Un escote pronunciado, mangas cortas abullonadas que dejaban al descubierto hombros y brazos.
El talle era alto, como dictaba la moda, pero la falda caía con fluidez, con una ligera cola por detrás. Cuando el vestido estuvo listo, Selina apenas se reconoció en el espejo. La mujer que la miraba desde el reflejo era segura, elegante, casi majestuosa. No era la joven rota de hacía un año. No era la paria asustada de los últimos meses. Era alguien nuevo. «Estás preciosa», dijo Ágata, y en su voz había orgullo. La noche del baile llegó demasiado rápido. Theo envió un carruaje para recogerla a ella y a Ágata. Cuando Selina bajó, él la esperaba junto al vehículo, y la expresión de su rostro al verla valió todos los miedos. Se quedó paralizado. Simplemente se quedó allí, mirándola mientras caminaba hacia él, y en sus ojos había algo que le aceleró el corazón. Selina exhaló. Dios, no tengo palabras. ¿Eso es bueno o malo?, preguntó ella, intentando bromear, pero la voz le temblaba. Él tomó su mano y la llevó a sus labios. Bueno, tan bueno que temo que todos los hombres del baile se enamoren de usted y tenga que batirme en duelo hasta el final del verano. Ella se rió y la tensión disminuyó un poco. La mansión del conde de Richford brillaba con luces. La música fluía por las ventanas abiertas. Las risas y las voces se mezclaban en un solo murmullo. Cuando su carruaje se detuvo, Selina vio una hilera de vehículos, damas con vestidos lujosos, caballeros con fracs negros. Toda la flor y nata de Londres estaba allí. Theo la ayudó a bajar y subieron la amplia escalera hacia la entrada. En las puertas, un mayordomo anunciaba a los invitados. Lord Theodore Granville y la señorita Selina Moore. Las conversaciones en el salón de baile no cesaron, pero Selina sintió cómo la atención se centraba en ellos. Las cabezas se giraban, las miradas se deslizaban. Theo le apretó la mano con más fuerza. «Sonría», susurró, «y respire. Todo irá bien». Bajaron la escalera hacia el salón. El conde de Richford los recibió personalmente, los saludó y los presentó a su esposa. Lady Richford era una mujer amable. Estrechó la mano de Selina y le dijo algo cálido sobre lo contenta que estaba de verla. La música cambió a un vals. Theo se giró hacia Selina. «¿Bailaría conmigo?». Ella asintió, y él la condujo a la pista de baile. Su mano se posó en su cintura, la otra tomó su palma. Empezaron a moverse, y el mundo a su alrededor se desdibujó. Solo estaban ellos dos, la música y ese momento. «Estaba pensando en aquella noche», dijo Theo en voz baja, mirándola a los ojos. «En aquel baile, hace un año, en cómo la vi por primera vez». «Nunca me lo había contado», respondió Selina. «¿Qué pensó entonces?». Él sonrió. «Pensé que bailaba como si volara, que su sonrisa iluminaba todo el salón, y que tenía que conocerla o me volvería loco de curiosidad. Pero no se acercó, no durante el baile, no. Fui un cobarde. Temía que si le hablaba diría alguna estupidez, o me enamoraría». Hizo una pausa, y luego la vi en la terraza, sola, y ya no pude contenerme. Selina sintió que las lágrimas le quemaban los ojos. «Me arruinó la vida con ese beso». «Lo sé», susurró él, «y pasaré el resto de la mía intentando arreglarlo». El vals terminó, pero se quedaron quietos mirándose. A su alrededor bailaban otras parejas, pero no se daban cuenta de nadie. «La amo», dijo Theo. «Sé que ya lo he dicho, pero quiero que lo oiga una y otra vez, cada día». «Yo también lo amo», susurró Selina, y por primera vez pronunció esas palabras en voz alta. «A pesar de todo, a pesar de todo». Él sonrió, y su sonrisa era tan feliz que a ella le faltó el aliento. Pero la felicidad no duró mucho. Entre los invitados, Selina distinguió a una mujer de pie junto a una columna, joven, hermosa, de pelo pelirrojo y ojos esmeralda. Llevaba un vestido de seda blanca con adornos dorados, atrevido y caro, y miraba a Theo. Lo miraba como si lo conociera, como si tuviera derecho sobre él. Selina sintió un escalofrío en el pecho. «Theo», dijo en voz baja, «¿quién es esa mujer?». Él se giró, siguiendo su mirada, y su rostro palideció. «Viola», susurró.
Viola Grayson. ¿Quién es? Theo no respondió de inmediato, y ese silencio fue suficiente. Selina lo entendió. Lo entendió todo. Fue su amante, dijo Selina, y no era una pregunta. Hace mucho tiempo, respondió Theo rápidamente. Hace 3 años, se acabó. ¿Por qué nunca me habló de ella? Porque no tiene importancia. Pero Viola ya se dirigía hacia ellos. Su caminar era seguro, casi depredador. Se detuvo frente a Theo sonriendo. Theodore, querido, dijo, y su voz era grave, aterciopelada. ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿1 año o más? Lady Viola, respondió Theo fríamente. Permítame presentarle a mi prometida, la señorita Selina Moore. Viola desvió la mirada hacia Selina, y algo afilado brilló en sus ojos. Ah, sí, la prometida. ¡Qué romántico! Sonrió más ampliamente. Felicidades a ambos, aunque debo admitir que estoy sorprendida. Pensaba que Theodore nunca se casaría. Siempre le tuvo tanto miedo al compromiso. Selina sintió la ira bullir en su pecho, pero mantuvo el rostro sereno. La gente cambia, Lady Viola. ¿Cambia? Viola se rió, o simplemente encuentra a alguien que acepta sus condiciones. Viola, dijo Theo en tono de advertencia, esto es inapropiado. ¿Inapropiado? Ella arqueó las cejas. Solo estoy felicitando a un viejo amigo. ¿Acaso es un crimen? Miraba a Theo, y en su mirada había algo posesivo, algo que hizo que Selina sintiera una punzada de celos. Discúlpenos, dijo Selina, tomando a Theo del brazo. Tenemos que irnos. Se lo llevó y él no se resistió. Pero cuando salieron a la terraza, lejos de la música y la multitud, Selina se giró hacia él. ¿Por qué no me habló de ella? Porque es el pasado, respondió Theo con cansancio. No significa nada. Pero fue importante en su momento. Él suspiró. Sí, en su momento. Hace 3 años pensé que me casaría con ella, pero luego me di cuenta de que no éramos compatibles. Que ella no quería de mí lo que yo podía darle. ¿Qué quería ella? El título, el dinero, la posición, pero no a mí. Selina lo miraba, intentando saber si decía la verdad. En sus ojos había sinceridad, pero también cansancio, un viejo dolor. ¿Y qué quiero yo?, preguntó en voz baja. Theo le tomó el rostro entre las manos. Usted me quiere a mí, al verdadero, con todos mis defectos, y eso es lo único que importa. La besó, tierna, lentamente, como una promesa, y Selina se permitió creer, al menos por esa noche. Pero cuando regresaron al salón de baile, Viola seguía allí, mirándolos desde la multitud, sonriendo, y Selina supo que aquello no había terminado. Era solo el comienzo de una nueva batalla. La carta llegó a la mañana siguiente del baile. La caligrafía era elegante, con florituras rebuscadas, escrita con tinta violeta. Viola Grayson. Abrió el sobre, sintiendo cómo la ansiedad le oprimía la garganta. Querida señorita Moore, espero que me perdone la franqueza de anoche. Me sorprendió enterarme de su compromiso con Theodore. Él y yo fuimos muy cercanos en otro tiempo, y considero mi deber advertirla. Theodore es un hombre complicado. Le encanta la idea de salvar aquí a alguien, pero pierde rápidamente el interés cuando ya no hay nada que salvar. Yo misma lo viví. No me gustaría que repitiera mi error. Si desea conocer la verdad sobre el hombre con el que va a casarse, venga a mi casa hoy a las 4. Tengo algo que debería ver. Con mi más sincero respeto, Viola Grayson. Selina releyó la carta 3 veces. Cada palabra era veneno envuelto en cortesía. Debería haberla roto, tirado, olvidado. Pero la curiosidad y el miedo eran más fuertes. ¿Qué es?, preguntó Agatha, entrando en la habitación con un secador en la mano y hojas en el pelo. Una invitación, respondió Selina. De Lady Viola. Agatha le arrebató la carta de las manos, la leyó por encima y resopló. Esa serpiente pelirroja quiere ponerte en contra de Granville. No vayas. Pero ¿y si dice la verdad? Selina se levantó y se acercó a la ventana. Fuera llovía, algo raro, en junio, convirtiendo Londres en una mancha gris. ¿Y si de verdad solo me está salvando? ¿Y si cuando me recupere él... Te quiere, niña tonta, la interrumpió Agatha bruscamente. He visto cómo te mira.
no es la mirada de un salvador. Es la mirada de un hombre que haya encontrado algo que no sabía que estaba buscando. Selina quería creerlo. Pero las dudas, sembradas por Lady Granville y ahora reforzadas por Viola, crecían como la mala hierba. «Tengo que saberlo», dijo en voz baja. «Si hay algo que oculta, es mejor saberlo ahora que después de la boda». Agatha suspiró. «Entonces voy contigo». La casa de Lady Viola Grayson en Berkeley Square era más pequeña que la mansión de los Granville, pero no menos lujosa. Fachada blanca, balcones con rejas de forja, un jardín bien cuidado. Cuando condujeron a Selina al salón, se encontró en una habitación inundada de flores, rosas, lirios, orquídeas. Su aroma era empalagoso, casi asfixiante. Viola la esperaba, recostada en un diván junto a la ventana. Hoy llevaba un vestido de muselina ligera de color melocotón, con un escote pronunciado y mangas cortas. Llevaba el pelo suelto, sus rizos pelirrojos caían en cascada sobre sus hombros. Parecía estar posando para un retrato. «Señorita Moore, qué amable por su parte haber venido», dijo Viola, sonriendo. «Por favor, siéntese. ¿Un té?» «No, gracias», respondió Selina, sentándose en el borde de un sillón. Agatha se había quedado esperando en el carruaje, pero Selina se habría sentido más segura si su tía estuviera a su lado. Escribió que tenía algo que debía ver. Directa al grano. Viola se rió. «Me gusta. Bien». Se levantó, se acercó a una mesita y cogió un pequeño fajo de cartas. «Son cartas de Theodore. Me escribió durante todo el año pasado, desde Grecia, desde Turquía. Escribía sobre sus viajes y sobre usted». El corazón de Selina se encogió. ¿Theo le escribía a Viola todo el año? Viola le tendió una de las cartas. Selina la tomó con dedos temblorosos. La caligrafía era familiar, firme, segura. «Querida Viola, Atenas es hermosa pero vacía. Pensé que el viaje me ayudaría a olvidar, pero en cambio, pienso en ella todos los días. En aquella chica del baile, la señorita Moore. No puedo sacármela de la cabeza. Su rostro me persigue. Cometí un terrible error al irme, pero no sé cómo arreglarlo. ¿Cómo puedo volver y decirle la verdad, cuando ni yo mismo entiendo lo que siento?» Selina leía, y cada palabra era como un golpe. Le escribía a Viola. Compartía con ella sus pensamientos, sus sentimientos, sobre Selina. «Continúe», sugirió Viola, tendiéndole otra carta. «Esta es especialmente interesante. Desde Estambul. Viola, me preguntabas si la quiero. Sinceramente no lo sé. Siento culpa. Una culpa enorme y abrumadora por haber arruinado su vida. Pero, ¿es eso amor? ¿O simplemente el deseo de expiar un pecado? Quizás tengas razón. Quizás solo estoy buscando a alguien a quien salvar para sentirme mejor». Las palabras se volvían borrosas ante sus ojos. Selina parpadeó, intentando contener las lágrimas. «¿Lo ve?», dijo Viola suavemente, sentándose a su lado. Ni él mismo sabía lo que sentía, y ahora que ha vuelto, se ha convencido de que es amor. Pero en realidad es solo un sentimiento de deber. Y un día, cuando la deuda esté saldada, se irá, como se fue de mi lado. Selina permaneció inmóvil. Las cartas yacían en su regazo, acusadoras, implacables. Theo dudaba de sus sentimientos, y le escribía sobre ello a otra mujer. «¿Por qué me muestra esto?», preguntó, y su voz sonó extraña, distante. «Porque parece una buena chica», respondió Viola. «Y no quiero que sufra como yo. Theodore es un hombre maravilloso, pero no es capaz de amar de verdad. Ama la idea del amor, la idea de la salvación. Pero cuando se trata de la realidad, de las obligaciones diarias, huye». Selina se levantó. Las cartas cayeron al suelo, pero no las recogió. «Gracias por su sinceridad», dijo mecánicamente. «Tengo que irme». Salió sin mirar atrás. Bajó la escalera, cruzó el jardín hasta el carruaje. Agatha vio su rostro y no preguntó nada. Simplemente la abrazó y Selina finalmente se permitió llorar. No respondió a las notas de Theo durante todo el día siguiente.
Él vino 2 veces, pero ella se negó a recibirlo. A la tercera, no se fue. Simplemente se sentó en el vestíbulo y le dijo al mayordomo que esperaría hasta que ella bajara. Agatha le informó de ello con cara de pocos amigos. Lleva 2 horas sentado. Ha dicho que no se irá aunque tenga que pasar la noche en los escalones. Celina se miró en el espejo. No había dormido en toda la noche. Tenía los ojos rojos y el rostro pálido. Todavía llevaba un vestido de casa de simple lino gris, el pelo recogido en una trenza descuidada. Tenía el aspecto que sentía, destrozada. Pero no podía esconderse para siempre. Bajó. Theo. Se puso en pie de un salto al verla. No tenía mejor aspecto. Ojeras oscuras, una camisa arrugada, el pelo revuelto. Era evidente que él tampoco había dormido. Celina, dijo, acercándose. Pero ella levantó una mano para detenerlo. No, dijo en voz baja. Vayamos al salón. Se sentaron uno frente al otro, y un pesado silencio se instaló entre ellos. ¿Qué ha pasado?, preguntó Theo. ¿Por qué me evita? Celina sacó del bolsillo una de las cartas de Viola, aquella en la que escribía sobre sus dudas. La dejó sobre la mesa entre ellos. Estuve en casa de Lady Viola. Theo palideció. Tomó la carta y la leyó. Cerró los ojos. Dios mío, exhaló. Celina, esto es verdad, terminó ella por él. Le escribió durante todo un año. Le escribió sobre sus dudas, sobre que no sabía si me amaba. Eso fue hace mucho, dijo él rápidamente. Estaba perdido, no entendía lo que sentía. Viola era alguien con quien podía hablar. ¿Por qué no conmigo? El dolor se filtró en la voz de Celina. ¿Por qué no me escribió a mí? ¿Ni una sola vez en todo este año? Theo se levantó y paseó por la habitación. Porque fui un cobarde. Porque temía que me odiara. Temía que si le escribía no me respondería y entonces perdería toda esperanza. Pero Viola sí respondería. Viola siempre respondía. Sí, se giró hacia ella. Sí, ella respondía. Porque quería tenerme enganchado. Porque esperaba que volviera con ella. Pero no volví, Celina. Volví por usted. Por un sentimiento de deber, dijo Celina en voz baja. Usted mismo lo escribió. No sabía si era amor o culpa. Theo se arrodilló ante ella y le tomó las manos. No lo sabía entonces, pero lo sé ahora. Celina, escúcheme. Por favor. Su voz temblaba. Aquel año lejos de usted fue un infierno. Intenté olvidarla. Salí con otras mujeres, busqué consuelo en los viajes, en las ruinas antiguas, en botellas de vino. Nada funcionó. Porque cada noche me dormía pensando en usted. Cada mañana me despertaba con su nombre en los labios, y en algún momento, en medio de todo eso, comprendí que no era culpa. Era amor, un amor real, tormentoso, absorbente. Celina lo miraba, y las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Cómo puedo saber que es verdad? ¿Cómo puedo creerle si ya huyó una vez? Porque estoy aquí, respondió él. Porque a pesar de todo, de mi madre, de la sociedad, de Viola, de todo el maldito mundo, la elijo a usted, cada día, a cada segundo. No volveré a huir, Celina, le di mi palabra. Y antes moriría que romperla. Ella quería creer. Dios, cómo quería. Viola dijo que usted no es capaz de amar de verdad, que solo ama la idea de la salvación. Viola miente, respondió Theo bruscamente. Está enfadada porque no la elegí a ella, porque nunca la quise como la quiero a usted. Sí, una vez pensé que me casaría con ella, pero nunca sentí por ella ni una centésima parte de lo que siento por usted. Con ella era fácil, seguro, aburrido, pero con usted se calló, buscando las palabras. Con usted, vivo, de verdad, aterrador, maravilloso. No quiero salvarla, Celina. Quiero estar a su lado, como un igual, como un compañero, como un marido. Celina se cubrió el rostro con las manos. Todo bullía en su interior. Ira, dolor, esperanza, amor. No sabía qué creer. Necesito tiempo, susurró. Necesito pensar. Theo asintió, aunque había dolor en sus ojos. El que necesite, esperaré. 1 año, 2, toda la vida. Pero por favor, no renuncie a nosotros. No permita que Viola destruya lo que estamos construyendo. Se levantó,
Hizo una reverencia y salió. Selina se quedó sola, en el silencio del salón, con lágrimas en el rostro y un anillo en el dedo que de repente parecía demasiado pesado. Ágata la encontró por la tarde en el jardín. Selina estaba sentada en un banco junto a un rosal, con la mirada perdida. «¿Lo quieres?», dijo su tía, sentándose a su lado. No era una pregunta. Era una afirmación. «Sí. Y él te quiere a ti». «No lo sé». «Yo sí lo sé», dijo Ágata con firmeza. Un hombre no se sienta 2 horas en un vestíbulo, no se arrodilla, no suplica si no quiere. El orgullo no se lo permitiría. Selina negó con la cabeza. Pero ¿y si Viola tiene razón? ¿Y si él simplemente... Viola es una arpía envidiosa que no puede aceptar que te eligiera a ti en lugar de a ella, la interrumpió Ágata. Y está usando tus miedos en tu contra. No se lo permitas. Pero esas cartas fueron escritas hace un año por un hombre que estaba perdido y asustado. La gente cambia, Selina. Tú has cambiado en este año. Él también ha cambiado. La pregunta es, ¿estás dispuesta a darle la oportunidad de demostrarlo? Selina miró el anillo en su dedo. La esmeralda brillaba en la luz del crepúsculo, verde y profunda. Tengo miedo, confesó. Claro que tienes miedo. Ágata la rodeó con un brazo. El amor da miedo, especialmente cuando ya te han herido. Pero, ¿sabes qué da más miedo? Vivir una vida preguntándote ¿y sí? Selina no durmió en toda la noche. Al amanecer, había tomado una decisión. Se vistió con esmero, un vestido de lana fina de color vino, con cuello alto y mangas largas. Se recogió el pelo en un moño sencillo, sin adornos. Solo ella. Llegó a la mansión de los Granville a las 8 de la mañana, una hora indecorosamente temprana para una visita. Pero no le importó. El mayordomo intentó decirle que Lord Granville aún no se había despertado, pero Selina pasó de largo. ¿Dónde está su habitación? El mayordomo, sorprendido por su audacia, señaló la escalera. Selina subió al segundo piso, encontró la puerta al final del pasillo y llamó, con fuerza. ¡Adelante! Se oyó la voz somnolienta de Theo. Entró. La habitación era grande, con altas ventanas por las que entraba la luz de la mañana. Theo estaba sentado en la cama, solo con una camisa desabrochada en el cuello y el pelo alborotado. Parpadeó al verla como si no creyera lo que veía. ¿Selina? Cerró la puerta tras de sí, un acto escandaloso, pero no le importó. Quiero saber la verdad, dijo, acercándose. Toda la verdad, sin adornos, sin palabras bonitas. ¿Me ama de verdad o es un sentimiento de deber? Theo se levantó y se acercó a ella. Estaban tan cerca que ella sentía el calor de su cuerpo. La amo, dijo con sencillez. La amo tanto que no puedo respirar cuando no está cerca. La amo tanto que estoy dispuesto a luchar contra el mundo entero por el derecho a llamarla mía. No es deber, Selina, es obsesión, es locura. Es lo único real que he sentido en mi vida. Demuéstremelo, susurró ella. Él le tomó el rostro entre las manos y la besó, no con ternura, no con cautela, como antes, con furia, con desesperación, como si intentara volcar en ese beso todo lo que no podía decir con palabras. Selina respondió con la misma pasión, rodeándole el cuello con los brazos, apretándose contra él. Un año de dolor, un año de soledad, un año de espera, todo se vertió en ese beso. Cuando se separaron, ambos jadeaban. Me caso con usted, dijo Selina. No por dinero, no por el título, no por la sociedad. Porque lo amo, y porque creo que usted me ama a mí. Pero si alguna vez vuelve a huir, si me abandona, no lo perdonaré. Nunca. No huiré, prometió Theo. Lo juro por todo lo que tengo. Se besaron una y otra vez, perdiendo la noción del tiempo, hasta que el mayordomo llamó a la puerta, recordando delicadamente las convenciones. La boda se celebró en julio, como estaba previsto. Una ceremonia pequeña y tranquila en la capilla familiar de los Moore. Estuvieron Agatha, el capitán Haywood y su hermana. El conde de Richford envió un regalo y una cálida felicitación. Lady Granville no asistió,
pero envió una carta breve, formal, pero sin hostilidad. Viola tampoco estuvo. Celina oyó que se había marchado a París una semana después de su último encuentro. Decían que había encontrado allí a un conde rico. Celina le deseó felicidad, sinceramente. Todo el mundo merecía una segunda oportunidad. Celina estaba de pie ante el altar con un vestido de seda color crema, adornado con perlas y encaje. Llevaba el pelo recogido en un elaborado peinado con rosas frescas entrelazadas. Teo la miraba como si estuviera viendo la octava maravilla del mundo. Cuando el sacerdote preguntó, ¿aceptas a este hombre como tu legítimo esposo? Ella respondió con firmeza, acepto. Y cuando Teo le puso el anillo en el dedo, ella vio lágrimas en sus ojos. Te amaré cada día, susurró él. Lo prometo. Y yo a ti, respondió ella. Se besaron bajo el repique de las campanas, y Celina sintió cómo algo en su interior sanaba, se completaba. Pasaron su luna de miel en Escocia, en una pequeña finca junto a un lago, lejos de Londres y sus cotilleos. Los días estaban llenos de paseos por los brezales, las noches de conversaciones junto a la chimenea. Teo le habló de sus viajes, de lo que había visto, de lo que había aprendido. Celina le habló del año sin él, del dolor, de cómo había aprendido a ser fuerte. ¿Sabe qué es lo más extraño?, dijo una noche, recostada en sus brazos. Estoy agradecida por aquel escándalo. Teo se incorporó sobre un codo, mirándola con sorpresa. ¿Agradecida? Sí, porque me mostró quién soy en realidad. Me mostró lo fuerte que soy. Me demostró que puedo sobrevivir, incluso cuando todo parece haberse derrumbado. Y me trajo hasta usted, al verdadero usted, no a aquel muchacho asustado que huyó hace un año. Teo la besó en la frente. Ya no huyo más, susurró. Nunca. Lo sé, sonrió Celina, porque ahora no tiene elección. Está casado conmigo, y lo perseguiré hasta el fin del mundo si intenta escapar. Él se rió, y el sonido de su risa fue lo más hermoso que ella había oído jamás. Regresaron a Londres en agosto. La sociedad seguía susurrando, seguía juzgando, pero ya no importaba. Se tenían el uno al otro, y con eso bastaba. En la primera recepción tras su regreso, en casa de la duquesa de Devonshire, aparecieron juntos. Celina llevaba un vestido de terciopelo esmeralda, Theo un frac negro. Parecían una pareja salida de un cuento de hadas. Mientras bailaban, Theo susurró, ¿en qué piensas? Celina sonrió mirándolo a los ojos. En aquella noche, hace un año, en la terraza, cuando me besaste y el mundo se puso patas arriba, ¿te arrepientes? Ni un segundo, respondió con sinceridad, porque aquel beso nos trajo hasta aquí, a este momento, a nosotros. Teo la estrechó más contra sí, y siguieron bailando mientras sonaba la música, mientras ardían las velas, mientras el mundo giraba a su alrededor. Pero para ellos dos, solo existían ellos, solo ese amor, forjado en el fuego del escándalo y templado por el tiempo. Cuando el baile terminó, salieron a aquella misma terraza, donde todo había comenzado. La noche era cálida, las estrellas brillaban en el cielo. Celina se apoyó en la balaustrada, mirando el jardín de abajo, y Teo la abrazó por la espalda, apoyando la barbilla barbilla en su hombro. Entonces, hace un año, dijo en voz baja, te besé sin saber quién eras, sin saber que te convertirías en todo para mí. ¿Y ahora?, preguntó Celina. Ahora lo sé, respondió él, y quiero volver a besarte, no por impulso, no por miedo, sino porque eres mi esposa, mi amor, mi vida. La giró hacia él y la besó, lenta, tiernamente, como una promesa que duraría toda la vida. Y en la lejanía, en el oscuro jardín, cantaba un ruiseñor, y su canción hablaba de un amor que había sobrevivido a pesar de todo, de dos personas que se encontraron en la oscuridad y decidieron no soltarse nunca más. El fin, no, era solo el principio de su vida juntos, llena de alegrías y pruebas, de risas y lágrimas, pero siempre juntos.
Porque el verdadero amor no es el que llega fácilmente. El verdadero amor es aquel por el que se lucha y se vence. Un año después, Selina estaba en el salón de su nuevo hogar, modesto para los estándares de los Granville, pero acogedor, lleno de luz y risas. En sus manos tenía un sobre con una invitación al baile del duque de Rutland, el mismo baile donde todo había comenzado, que se celebraba cada primavera. Theo entró, llevando en brazos a su hija, una pequeña de 3 meses con los ojos castaños de su padre y el pelo castaño de su madre. ¿Qué es eso?, preguntó, señalando la invitación. Rutland da un baile, respondió Selina. ¿Quieres ir? ¿Volver a donde nos conocimos? Theo sonrió. Solo si prometes no escaparte a la terraza con un desconocido. Selina se rió, abrazándolo a él y a su hija. Lo prometo. El desconocido de aquella terraza es ahora mi marido, y no pienso ir a ninguna parte. Se quedaron así, una familia forjada en el escándalo y el amor, y fuera, la primavera florecía, prometiendo nuevos comienzos e infinitas posibilidades.